Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 33 minutitos sobre las 6 de la tarde. Ya está con nosotros en la mesa de radio Ángel Beltrán, portavoz de la familia de Marisa Hernández, esta vecina icodense que con 36, 37 años era asesinada en San Juan de la Rambla, concretamente el 9 de septiembre del año 2003. Ángel es el sobrino de Marisa. Y lo saludamos ya. Ángel, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Narciso. Gracias por concederme la entrevista. Bueno, más que darme tú las gracias por concederte la entrevista, yo te las voy a dar a ti por el valor que estás teniendo ante diferentes medios de comunicación. Esta mañana también estabas en la emisora municipal de Los Realejos, en Radio Realejos, que me pasaron el enlace y escuché la entrevista que te realizó la compañera Patricia. Y has estado en otros medios, en fin, intentando dar ese último, bueno, el penúltimo esfuerzo para el esclarecimiento de este asesinato y que el culpable o los culpables o la culpable o las culpables, por utilizar una terminología que sea adecuada a que no se sabe quién fue o quiénes fueron los que asesinaron a tu tía, puedan ser detenidos y procesados judicialmente. Así que te agradezco esa valentía que estás teniendo como portavoz de la familia de un asesinato, el de tu tía, que ocurría cuando tú tenías 12 años y que, como decías en la entrevista de esta mañana, que la escuché completa, te cambió la vida porque, bueno, además era una tía muy querida con sus peculiaridades, yo no voy a decir de discapacidad, sino de diversidad funcional. Era una persona diferente a lo que llamamos normal. Era una persona entrañable para la familia. En las fotografías de ella, con su sonrisa, lo reflejan sin haberla conocido. Y que aquella noche del 9 de septiembre y por la mañana del día 10, pues te cambió la vida a ti también, con 12 añitos, ¿no? Sí, la verdad que fue un golpe muy fuerte para la familia y una huella imborrable la pérdida de Marisa. Bueno, no vamos a hablar de cómo ocurría, o lo hablamos muy rápido porque ya lo has dicho en diferentes medios. Lo vamos a hacer más rápido porque quiero centrar más estos 45 o 50 minutos de entrevista, de conversación, Ángel, en fin, en la investigación policial, en lo que se pudo hacer y no se hizo, en lo que se ha hecho y no se ha conseguido resultados, etcétera. Lo cierto es que, para ahorrarte ese relato, Marisa salía como todos los días a pasear por el casco de San Juan de la Rambla, sí, por San Juan. Siempre decías tú que, bueno, que comía bien en alguna casa de sus 3 hermanas, bien de tu madre o de otras 2 tías. Sí, sí. Una de esas tías fallecía hace años, que también tú lo nombrabas, tu tía Rosa. Sí, falleció hace unos meses. Hace unos meses. Hace 5 meses. Caramba. Y bueno, aquel día pues salió por la mañana. Y no volvió, porque ustedes no se alarmaron hasta eso de las 5 de la tarde, que ya se dieron cuenta de que no estaba en ninguna de las 3 casas donde ella elegía para almorzar según lo que ella veía que más le gustaba que estuvieran cocinando sus hermanas, ¿no? Era selectiva. Sí, ella iba a las 3 casas, tenía su ruta y el menú que más le gustaba, ese elegía y se quedaba. Vamos a poner en toda la entrevista una imagen del cartel de acuerdo, que tú me has enviado, donde hay un teléfono por si algunas personas, que ahora hablaremos de esas personas que pudieron ser testigos y no han dicho nada o por H o por B, que puedan decirlo todavía, porque han pasado 2 décadas, pero la investigación policial sigue abierta y nunca es tarde para detener a un asesino, o a una asesina, o a los asesinos. Lo cierto, ahí tenemos ya la imagen en el video streaming, para quienes nos vean a través de video streaming también, además de escucharnos.
Lo cierto es que Marisa no apareció y ustedes activaron ya, bueno, pues se encendieron todas las alarmas en la familia y fueron a la Guardia Civil de ICO. Vinieron a la Guardia Civil de ICO aquí en el Paseo de la Centinela. Sí, vinieron unos tíos míos aquí a la Centinela y le dieron los datos de Marisa, sus características. Y bueno, ahí se perdieron unas horas que desde nuestro punto de vista fueron determinantes para el operativo de búsqueda y para la posterior investigación. Se perdieron unas horas porque parece ser que en aquellos años todavía se activaba un protocolo de a ver si es que ha querido marcharse y no está desaparecida. Efectivamente, sí. Pero rápidamente tus tíos, las personas de tu familia que fueron a denunciar la desaparición, le hablaron de las condiciones en fin, de discapacidad, no me gusta la palabra, pero bueno, de discapacidad que tenía Marisa, que tenía 36 años, pero mentalmente tenía una edad de 6-7 años, ¿no? Sí, mentalmente tenía la edad de una niña de 6 años porque cuando era pequeña estaba jugando en su casa, en la azotea de su casa con otro niño, el niño la fue a coger a la pela y en el muro de la azotea mi tía cayó hacia detrás, hacia la calle, entonces se golpeó fuertemente a la cabeza, de hecho ella estuvo en coma, despertó del coma y se quedó con la mentalidad de una niña de 6 años, la edad que tenía en aquel momento. La edad que tenía en aquel momento. O sea que no fue algo de nacimiento, sino por ese desgraciado accidente que sufrió teniendo 6 años. Sí. Tu tía tenía una sonrisa de ingenuidad y de felicidad impresionante, ¿eh? Sí, sí, siempre. Bueno, en la Guardia Civil, cuando ustedes hacen esta advertencia de sus condiciones especiales psíquicas, sí que activan entonces la búsqueda, ¿no? Sí, ya en la madrugada del 9 al 10. Del 9 al 10 ya se activa el operativo de búsqueda oficial de la Guardia Civil y nada, la empezamos a buscar por los diferentes municipios limítrofes a San Juan de la Rambla, La Guancha, Realejos, Icó, etcétera. Con la Guardia Civil, también, sí, con voluntarios, vecinos, amigos. Civil, vecinos, amigos, todo. La verdad que hubo un vuelco importante. ¿Tú te acuerdas de esa búsqueda? Porque tú participabas también y tú dijiste incluso a la propia Guardia Civil, o se lo dijiste a tus familiares para que se lo dijeran a la Guardia Civil, de cómo iba vestida ese día Marisa, ¿no? Tu tía. Efectivamente. Ese día Marisa, cuando vino a casa, a ella le gustaba regalar cosas, aunque no fuera tu cumpleaños, te daba un detallito, no sé, un llavero, un paquete de chicles, lo que fuera, ¿no? Una cosita, ¿no? Le gustaba siempre tener esos detalles con la gente. Y a mí me trajo ese día un llavero, un llavero de un perro que aún conservo. Y nada, le pidió los 3 euros a mi madre, que siempre le pedía para el boleto y el café. Para comprar un cupón de la 11. Sí, en la administración de lotería y en San Juan, y luego se tomaba su café y nada, iba a almorzar después de eso. Y efectivamente, cuando ocurrió todo, nadie se acordaba más o menos de cómo iba vestida, y ¿sabes? Pues no sé si llevaba un vaquero o no sé si llevaba un chándal, no sé. Y yo sí que recordaba la vestimenta que llevaba mi tía, porque a pesar de que ella tenía mucha ropa, tenía asociada X camisa con conjuntarse, ¿no? Conjuntarse. Con tal pantalón. Hacer un conjunto de ropa que ella se viera bien arreglada. Exacto. Y tú lo recordabas porque enseñaste unas fotos a tu familia de una vez que habían estado ustedes de viaje en La Palma con esa misma ropa ella. Hacía un mes, 3 semanas, un mes que habíamos estado en La Palma, y precisamente en varias fotos de ese viaje sale ella con la ropa que desapareció. Entonces, por eso... Bueno, se activa la búsqueda y 2 días después, la mañana del 11 de septiembre del año 2003, aparece el cuerpo de tu tía Marisa por la zona de Las Aguas, en San Juan de la Rambla, por la Bahía de las Aguas, una zona también cercana a un charco que está allá en la frontera con La Guancha. La encuentra helicóptero, la encuentran algunas personas que estaban por tierra también por aquella zona. ¿Cómo fue digamos, el encontrar el cuerpo? El avistamiento del cuerpo fue por un vecino de la zona que tuvo la gallardía. La verdad, le estamos muy agradecidos a ese vecino
de tirarse al mar. Y porque claro, él ya se temía lo peor, y con el operativo que había, sabiendo que mi tía había desaparecido y demás, pues él, cuando vio el bulto en el agua... Aún así, pues la intención igual Sí, está viva, en fin, sí, exacto. intentar... Y este vecino tuvo la valentía de tirarse al mar, ir nadando hacia donde estaba el cuerpo. No se atrevió a tocarla por respeto, pero ya luego ya sí la sacaron los efectivos de la Cruz Roja en una lancha y la llevaron al muelle de Puerto de la Cruz. De Puerto de la Cruz. Bueno, obviamente tú tenías 12 años, pero de lo que sabes, de lo que después fueron en fin, los expedientes policiales, etcétera, cuando se encuentra el cuerpo de Marisa, ¿en qué estaba vestida? ¿No estaba vestida? ¿Tenía signos de violencia? Sí. Eso está evidenciado. ¿Cómo fue? En fin, ¿qué expediente hizo la policía del descubrimiento del cadáver de tu tía? Mi tía tuvo una muerte violenta. Se confirmó que había sido violada. La encontraron con la ropa interior, se perdió el vaquero que llevaba, pero conservaba sus botines negros. De hecho, sale en varias fotos de los periódicos y demás. Y nada, presentaba golpes antes de la caída, o sea, antes de la muerte y de la caída al mar, es decir, que fue golpeada cuando aún estaba viva. Y evidentemente golpes post-mortem, debido al oleaje, las rocas. Y signos de, has comentado en otros medios, de asfixia, ¿no? Sí, o sea, como que fue asfixiada, la muerte. Sí. En fin, el momento ya definitivo de matarla fue por asfixia. Sí, fue por estrangulamiento. La muerte de mi tía fue asfixia por sofocación, es decir, le taparon la boca y murió asfixiada, sí. No estrangulada, sino asfixiada. Asfixiada, sí. Esos fueron los datos de la autopsia. Efectivamente. Y ahora entramos, si te parece, Ángel, en todo lo que ha ocurrido después con la investigación policial. El drama familiar, ya ustedes, queridos y queridas radio oyentes, pues no es que se lo puedan imaginar, porque esto no se puede imaginar de ninguna de las maneras, pero ya sabrán cómo pudo sentirse toda la familia de Marisa, incluyendo aquí a su sobrino con 12 añitos, que a la mañana siguiente, antes de encontrar el cuerpo, la mañana del día 10, tú contabas en Radio Relejos esta mañana que oíste los helicópteros de búsqueda y vomitaste porque te sentiste como roto, ¿no? Sí, yo... Nunca te había sentido así, dijiste, ¿no? Sí, yo la verdad es que esa mañana... Bueno, no había dormido prácticamente nada. Sí me acosté a eso de las 7 de la mañana, pero no dormí. Agotado ya. Sí, no pude conciliar el sueño. Luego intenté desayunar, no podía comer, no sé qué me pasaba. Y de lo poco que comí, automáticamente lo devolví, lo vomité. Y la verdad que la sensación que tenía en ese momento, Narciso, fue... yo lo asocio al cansancio, pero lo otro no te lo sabría explicar. Es decir, era cansancio, pero con otra cosa. No sé, algo le pasaba. Como un presentimiento. Sí, algo le pasaba a mi cabeza en aquel momento, a la cabeza del niño que era entonces. Pero la sensación que yo tenía era un malestar general en todo el cuerpo, una sensación de pesadez en el cuerpo, no sé, era una cosa horrible. Nunca me he vuelto a sentir así de mal. Y la verdad que lo que sentí esa mañana no se lo deseo a nadie. No. Ángel, comienzan las investigaciones policiales tras la autopsia. Parece, según has comentado tú en otros medios, que se establecieron en el cuerpo de Marisa aproximadamente unas 200 pruebas de ADN, Sí. de las cuales 200 pruebas de ADN en su cuerpo y en los botines o en su ropa interior. Y de esas 200 pruebas de ADN has hablado tú de que solo se han analizado el 10%, o sea, unas 20 pruebas nada más. Sí, eso se publicó en su momento en diferentes rotativos. De hecho, yo lo tengo subrayado en algunos periódicos.
Y la verdad que nos ha llamado la atención a la familia. Claro, en esto, perdóname, si lo sabes porque se publicó en algunos medios de comunicación, este dato habría que ponerlo en cuarentena, ¿no? Porque igual la fuente de donde recoge ese medio de comunicación la noticia igual no es la adecuada o igual no es del todo cierto, que solo se analizaran 20 pruebas de ADN de las 200, pero es muy significativo si fuera así. No, si de ser así, es evidente que es significativo porque el porcentaje es minúsculo y aparte que esas pesquisas se analizaron con una tecnología de la época, una tecnología que hoy en día está obsoleta, y lo que pretendía la familia en su momento, otra de las vías de actuación, era analizar esas pruebas que ya se habían analizado y las que no se habían analizado con técnicas más vanguardistas, más precisas, y que pudieran arrojar. Claro. En 20 años la tecnología de detección de ADN ha mejorado, ha evolucionado muchísimo. Sí. De hecho, como bien tú sabes y saben todas las personas que nos escuchan, muchos crímenes se han resuelto después de 20, de 30 y hasta de 40 años. Uh-huh. En otros países, no sé si en España algunos también con bastantes años, incluso en el límite de la prescripción que la legislación española establece de los 20 años, que en el caso de asesinatos no llego a entenderla, esa ley, pero bueno. Y en Estados Unidos yo veía el otro día un reportaje sobre un documento de detención de un asesino en serie después de 40 años. Sí. Porque las pruebas de ADN arrojaron luz. En este caso, la pregunta es, que obviamente tú no tienes la respuesta, pero la pregunta que uno se puede hacer es, esas pruebas de ADN presuntamente no analizadas en estos últimos años, ustedes, a través de un abogado que han contratado la familia, sí, entiendo que estarán insistiéndole a la investigación policial sobre este asunto, ¿no? O al juez. Sí, se insistió en su momento a través del abogado que contrató la familia, Andrés Martín Cruz, también por el criminólogo Félix Ríos Abreu, a raíz de un informe pagado por la familia también, realizado por el doctor en genética forense de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Pestano. Entonces, en ese informe, este forense decía que existían nuevas técnicas para realizar nuevos análisis de ADN a esta... ¿Año del informe, Ángel, de Pestano? Pues esto fue alrededor del año 2012. O sea, hace ya 11 años. Sí. Creo recordar, ya son muchas fechas, son muchos años, pero sí, creo que lo leí hace un par de semanas para estar al día de fechas y demás, y fue alrededor del año 2012, sí. Con la reapertura del caso, que se reabrió. Sí, ahora hablaremos también de la persona que fue detenida, como se le imputó presuntamente la comisión del asesinato, y que por falta de pruebas pues fue, en fin, puesto en libertad. Pero... ¿ustedes tienen alguna documentación, la familia, que a través del abogado, de vuestro abogado, les haya podido llegar de la propia investigación policial? Sabemos que las investigaciones policiales son muy cautelosas y ni siquiera a la familia, a los más allegados de la persona asesinada, les dan la información justa y necesaria. ¿Pero tienen alguna documentación ustedes? Bueno, nosotros la documentación... ¿A través del abogado? Nosotros tenemos documentación a través del abogado. Hay cosas que, se pueden decir, como por ejemplo el informe de José Pestano, datos de la autopsia, porque ya al levantarse el secreto de sumario y al haberse publicado, pues evidentemente se pueden decir. Tenemos otros datos que sí que nos han aconsejado que no lo dijéramos en los medios de comunicación. Porque puede entorpecer la investigación, absolutamente. Sí, y entonces ahí sí que tenemos que ser más precavidos y no revelar lo que sabemos a través de... Oye, hay un tema, creo que se equivocaban los compañeros de la televisión canaria, que decían al principio de los escasos 2 minutos que le dedicaron al caso del asesinato de tu tía Marisa cuando se cumplen 20 años del mismo, que se publicaba, me decías tú, el pasado domingo. 2 minutos, buen trabajo de la compañera Lidia Rodríguez, pero bueno, que lo resumieron todo el tiempo que estuvo contigo y que hizo un trabajo excepcional como periodista, se lo resumieron en 2 minutos, porque había otras cosas de actualidad.
Y lo dejo ahí. 2 minutos. Bueno, en esos 2 minutos, la locutora del telediario, el informativo, o en un subtítulo a pie de pantalla decía que la investigación o que el delito había prescrito ya. No es cierto. No, el caso todavía no... Pero tú viste en el Telecanarias eso. Sí, lo vi, sí. Hombre, el caso está a punto de prescribir, pero bueno, todavía no ha llegado ese... Aproximadamente, en principio, hay un tiempo todavía. Sí, todavía tenemos un plazo. No te sabría decir el plazo exacto. Tendría que consultarlo con Félix ¿Y con el abogado? Y con el abogado Andrés, porque hay un tema de fechas ahí que lo dejamos ahí, pero todavía está abierta la investigación. Sí, todavía está abierta. Del crimen. Vamos a hablar de... ¿Quién toma la investigación? ¿La Policía Nacional, la Guardia Civil? La Guardia Civil. Una vez que la denuncia la toma la Guardia Civil de aquí de Cabo de los Vinos. Sí. Y la investigación durante todos estos años ha sido el inspector o la inspectora o los inspectores o las inspectoras que han llevado el caso han sido de la Guardia Civil. Efectivamente, la Guardia Civil se ocupó desde el principio de la investigación, de interrogatorios y todo lo que conllevó la investigación en su momento. Uh-huh. Cuando se... Bueno, hay una testigo que también es una persona con una cierta discapacidad psíquica, uh-huh, que aseguraba, aunque luego tú comentabas, has dicho en otros medios, que después dio otras versiones, tal vez presionada para que cambiara su versión inicial, que había presenciado la violación, el asesinato. Sí, hubo una testigo con discapacidad psíquica también que aportó datos acerca de cómo supuestamente habían asesinado a mi tía Marisa. Y un dato que nos llamó poderosamente la atención fue el que dijera que había sido asesinada por sofocación, porque fue un dato que dio antes de que saliera el informe de la autopsia. Las posteriores declaraciones de esta chica... ¿Qué edad tenía ella cuando hizo...? ¿Eso fue a los pocos meses o al año y pico? Sí, no, esto fue relativamente cercano al entierro de mi tía Marisa. Yo creo que en torno a las 3 semanas, un mes. Vale. Esta chica, que era un testimonio en caliente. Vamos. Sí, no, total. En torno a las 3 semanas, un mes, esta chica... ¿Qué edad tenía ella, esta chica entonces? En torno a los 30 y... Que ella vive. Sí. Ya. Y bueno, dio un dato, dijo que por sofocación, incluso, como bien tú dices, antes de que se conociera el resultado de la autopsia. Sí. ¿Qué ocurrió con ese testigo? ¿Se detuvo a alguien? Sí, hubo... ¿Fue por ese testigo la detención de esa persona que se imputó? Esta chica señaló a un joven del pueblo. El joven, en aquella época joven, tendría pues en torno a 28, 29 años. Y bueno, estuvo detenido unas 72 horas y luego pues por la jueza le obligó a declarar cada 15 días, a comparecer cada 15 días en el juzgado de la Orotava, pero con el tiempo, por falta de pruebas, pues fue puesto... Parece ser, según la información que yo tengo, es que tenía coartada. Sí, tenía que estaba en su trabajo. Tenía una coartada de que no se encontraba en San Juan de la Rambla en ese momento. Y la coartada fue ratificada por su jefe en el trabajo, parece ser, no sé. En principio, que no estaba en San Juan de la Rambla. Lo del tema del trabajo... Sí, pero las coartadas tienen que estar ratificadas por alguien, además del que lo dice, claro. Sí, en principio... Pero bueno, tenía una coartada. Está claro que no hubo pruebas para... Sí, este señor tenía una coartada y al parecer no se encontraba en San Juan de la Rambla. Y bueno, por falta de pruebas y debido a las diferentes contradicciones de la supuesta testigo, pues fue puesto en libertad. Testigo. Testigo, pero que cambió después la declaración. Ella. Sí, cambió en reiteradas ocasiones, creo recordar hasta unas 4 veces la declaración. Y bueno, pues no se pudo tirar de ahí.
Bueno, este señor detenido y después puesto en libertad por falta de pruebas, yo te pregunto, no lo sé, pero vamos, uno aplicando la lógica, con esta joven entonces, 29, 30 años, que testificó y dijo que había sido esa persona, ¿no? Ujú. Se le hizo un careo, es decir, que ella pudiera identificarlo guardando su anonimato, en fin, como se hacen estos reconocimientos a través de un cristal. No, Que a ti te conste, vamos. no, a mí no me consta que se le hiciera ninguna rueda de reconocimiento, sino Eso, ella así se llama. simplemente llamó a la Guardia Civil en su momento y dio... Y dijo fulanito. Sí, dio datos. Vale, pero fulanito, vale, si después tú pones en una rueda de reconocimiento a fulanito y a 4 fulanitos más, si esa persona realmente no tenía claro quién era o lo que sea, pues se equivocaría en la rueda de reconocimiento. ¿No te consta que hubiera habido una rueda de reconocimiento? No, a mí no me consta que se hiciera en su momento. Vale. Pasan 6 años, Ángel. La investigación está prácticamente desde el principio, después de esta detención y puesta en libertad por falta de pruebas de este señor, vecino de San Juan de la Rambla también, del casco. Y residente en la calle donde desapareció mi tía. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Pasan 6 años y hubo algún tipo de avance en esos 6 años hasta que en 2009 hay un evento, una manifestación que hablaremos de ella ahora. En esos 6 años, del 3 al 6 al 9, ¿hay algún tipo de avance en la investigación? No, después de la detención de este joven, la investigación quedó ahí. No tuvimos noticias. Durante esos 6 años, del año 2003 al año 2009, el entonces abogado puesto supuesta... Ahora hablaremos de eso, de puesto sí, por el ayuntamiento. Puesto por el ayuntamiento de San Juan de la Pero Rambla. llegaremos al 2009. Sí, llamó 4 veces a mi madre nada más. Entre el 2003 y el 2009. En eso, ni siquiera iba llamada por año. Bueno, el caso, pues ya te has adelantado la pregunta que te quería hacer. El caso es que en 2009 hay una manifestación masiva en el casco de San Juan de la Rambla, en San Juan, con presencia de mucha gente no solo del pueblo, sino de otros municipios, e incluso, como tú decías en otros medios, vino el padre de una niña asesinada también en Península, ¿no? Un caso nacional que tenía bastante cobertura mediática, ¿no? Sí, los padres de Sandra Palo, vino Sandra Palo. el padre y la madre, sí. Bien, en esa manifestación, tras esa masiva manifestación, el alcalde entonces, Manuel Reyes, convoca una rueda de prensa y pide, lo decías tú esta mañana en la emisora de Radio Relejo, pide más medios para reforzar la investigación, exigencia de reforzar la investigación. Sí, pero hasta el 2009, ¿qué pasó? Porque el grupo de gobierno de entonces, presidido por Manuel Reyes, contrata el ayuntamiento un abogado para la familia, sí. Diciéndoles a ustedes que, por supuesto, para ayudar en la investigación y que ustedes no tuvieran que estar gastando el dinero en un abogado, el ayuntamiento contrataba un abogado, que es Juan Manuel Fernández del Torco. Efectivamente. Y Fernández del Torco es el abogado que contrata el grupo de gobierno del ayuntamiento de San Juan de la Rambla. Llama, como tú decías antes, 5 o 6 veces. 4 veces en 6 años a tu madre o a tu tía Rosa, ¿no? A mi madre, que era la que se encargaba en aquel momento de hablar con el abogado. 4 veces, por teléfono. Tu madre nunca tuvo una reunión presencial con Fernández del Torco. Al principio, sí, los primeros días, sí. Pero ya luego es que prácticamente aquí lo que hubo fue una dejadez. O sea, hubo una... No, eso es una evidencia. Hubo una interrupción. De lo que estamos hablando Sí, se traduce en una dejadez, no sé de quién, ¿no? No nos explicamos por qué, pero de hecho este abogado, Fernández del Torco, en esa manifestación multitudinaria reconoció públicamente, de hecho está publicado en diferentes medios de comunicación, porque una mujer del público lo retó a salir a que diera explicaciones y él salió. ¿En esa rueda de prensa del alcalde? No, en la manifestación. En la manifestación. Sí, en el casco de San Juan, Vale. en la plaza de la iglesia, y una mujer del público lo retó, él salió, y mi madre le preguntó, dice, bueno, ¿usted en estos 6 años? ¿Tu madre? Sí, pero en público, con micrófono y con audio y con todo. Le dijo, ¿usted en estos 6 años cuántas veces me ha llamado a mí? Y él contestó, 4.
Pero es que la indignación de la gente se hizo patente porque no tanto porque dijera 4, que ya tela, sino el modo en que lo dijo, porque dijo 4, como diciendo, mira a ver si quieres que te llame más. O sea, fue un tono así como que encima cachondeo, ¿no? Y claro, la gente, pues, el ambiente estaba ya tenso y sumado a esa afirmación de este abogado, pues más tenso se puso todavía y empezaron a abuchearlo. De hecho, hubo gente que lo insultó, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, fue una reacción natural de la gente y pasó, ¿no? Y bueno, esa... Y él reconocía, según tú decías también, que no, porque claro, no me lo estoy inventando, sino estoy recogiendo también afirmaciones tuyas en otros medios, reconocía a Fernández del Torco, el letrado, en ese momento, parece, o en otro, de que fueron 4 veces las que llamó a la familia, a tu madre en concreto, y que no había podido avanzar nada, ¿no? Sí, no sé... No, ¿Dijo algo así? Sí, no se había podido avanzar y nada, que la investigación había quedado parada. O sea, como que eso se dejó ahí, se paró. La pregunta, Ángel, es, él estaba contratado por el ayuntamiento, por el grupo de gobierno del alcalde Manuel Reyes, pero la pregunta que yo hago es, ¿estaba contratado por el ayuntamiento para facilitar representarlos a ustedes en la investigación? Entiendo, o pregunto yo, que daría algún tipo de documentación a ustedes al final de esos 6 años, ¿no? Bueno, ya eso, quien te lo puede responder mejor sería mi madre, porque ella fue en aquella época ella era la que se encargaba de todo, pero por lo que yo he hablado con mi madre, de hecho antes de venir, para tener los datos más frescos y demás, este abogado tenía 4 recortes de periódico en su despacho y poco más. O sea, es que no había realmente investigación, no había realmente una documentación que se le hubiese facilitado a la familia en su momento. Nosotros nos enteramos de todo cuando hicimos el cambio de abogado ese año 2009. Después de esa manifestación, Sí. ustedes le dicen al ayuntamiento, muchas sí, gracias por este abogado, pero vamos a contratar sí, otro, ¿no? Lo contratamos nosotros con nuestro dinero a este hombre, Andrés Martín Cruz, y en pocos meses, entre Andrés Martín Cruz y Félix Ríos Abreu, criminólogo, nos dieron toda la información que no nos habían dado en 6 años. Y fue ahí cuando nos enteramos, pues, de todos los datos, que algunos de ellos todavía es información sensible y no la podemos decir en los medios. Uh-huh. Tú has dicho, decimos más por lo que callamos que por lo que decimos. Sí. Y en referencia a posibles testigos que no han hablado. Efectivamente. En San Juan de la Rambla se conoce todo el mundo. Sí, en el casco de San Juan de la Rambla se conoce todo el mundo. Sí. Es el núcleo menos habitado de todo el municipio y muy familiar, todo el mundo se conoce. Sí, en San Juan Casco... Y a Marisa la conocía todo el mundo. Sí. Y de toda la vida, de niña. Era la niña de allí, la niña del pueblo. No es porque sea mi tía, pero es que era así. Y bueno, en San Juan Casco somos aproximadamente entre 300 y pico, no sé si llegaremos a 400 habitantes, la verdad, residiendo allí. O sea, es un número de población muy bajo. Todos nos conocemos, es un pueblo pequeño, rutinario, no tiene centros comerciales, no tiene grandes instalaciones deportivas, no tiene centros culturales con una producción real de eventos que traigan gente de fuera, es decir, gente diferente. Aquí, por ejemplo, venimos a Icó, vemos que es un pueblo comercial, mucha cafetería, mucha tienda, pues estas instalaciones, por ejemplo, de radio, tienes piscina, tienes gimnasios y, evidentemente, hay gente que sale de sus municipios para consumir ese tipo de servicios o para hacer uso de ese tipo de servicios que en su pueblo no tiene. Yo soy uno de ellos, yo hago deporte, todo el deporte que hago lo estoy haciendo en Icó. Entonces, San Juan de la Rambla no dispone de esos servicios para que venga alguien de fuera y se fije en una persona como Marisa. Por eso siempre hemos afirmado que esa persona tiene que ser del casco de San Juan. O sea, que sea un vecino Sí. del casco de San Juan o del municipio. Del municipio. O de otros núcleos. Ujú. De San José, de Las Rosas, de La Vera, de algún lugar del municipio, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno,
San Juan de la Rambla, ya digo, y con esto me refiero a la zona litoral, a la zona de abajo. Es un pueblo, como ya he dicho, muy rutinario, todos nos conocemos. Lo he dicho por activa y por pasiva, a veces basta un gesto, una mirada, la más mínima reacción, aunque no hables, ya te pone en alerta, de decir, bueno, pues, ¿por qué fulanito reaccionó de tal forma cuando me vio en tal sitio? ¿Por qué cada vez que se publica algo del caso de mi tía, Menganito desaparece del pueblo, no se va a tomar su café, no se va a tomar su vino, etc.? Su rutina diaria, Sí, no hace su rutina diaria. Han sido comportamientos que nos han llamado muchísimo la atención. Nosotros sí que es verdad que durante todos estos años hemos sido cautos y no hemos querido ni siquiera insinuarlo, pero yo creo que ya a las alturas que estamos, después de 2 décadas, ya estamos un poco cansados y creo que va siendo hora de, por lo menos, ir soltándolo de manera sutil, evidentemente sin nombrar a nadie, pero de manera sutil dar a entender como que nos hemos dado cuenta de ciertos comportamientos que no son muy normales y que todo va direccionado a cada vez que hacemos una actuación con el caso de mi tía, ya sea una manifestación, una pegada de carteles, un programa de radio, etcétera. Cuando el letrado que contrató el ayuntamiento, Fernández del Torco, y digo su nombre porque fue público y notorio Sí. en esa manifestación, que era él el abogado, pues reconoce que, en fin, que no se había avanzado nada y que solo había llamado en 6 años 4 veces por teléfono a tu madre. ¿Qué hizo el alcalde de San Juan de la Rambla entonces, Manuel Reyes? En el momento de la manifestación. No, con respecto a lo que el propio abogado dijo y de que no se había avanzado nada en los 6 años. Bueno, en el momento de la manifestación, me alegro. ¿Estaba el alcalde allí? Sí, estaba el alcalde y el primer teniente de alcalde, Marco Antonio Abreu Orama. Lo conozco, sí. Nos llamó la atención porque rara vez ellos dos se implicaban en algo, no solo con referente a mi tía, sino a casi cualquier cosa del pueblo. La verdad que yo estoy muy decepcionado con los políticos de San Juan de la Rambla. No con todos, porque sí que es verdad que tengo que destacar la actuación de Fidela Velázquez cuando llegó al poder la primera vez en el año 2011, porque tuvo Sí, hablamos ahora de una rueda de prensa que celebró, pero continúa con esto del alcalde anterior. Pero con en refiriéndome al alcalde pues y al primer teniente de alcalde, Marco Antonio Abreu, en el momento de la manifestación se fueron de la plaza a uno de los bares a tomarse una cerveza. Eso para empezar. ¿Te consta eso? Sí, no, es que los vi yo. O sea, porque yo me alteré... Tenías ya 18 años en aquel entonces, en el año 9. Ya tenías 18. 18, sí, 18. Sí, tenía 18, efectivamente. 12 más 6, 18. Recuerdo que se fueron a uno de los bares a tomarse una cerveza. A mí me sacaron de la plaza porque yo fui uno de los que le gritó al abogado, le grité, ¿no? Que no había trabajado, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues un familiar me dice, no, vamos, no está, no sé qué. Me sacó de allí y dice, venga, me fue a comprar una botella de agua. Y fue cuando me compró la botella de agua en ese bar, estaban ellos dos tomándose una cerveza y se habían ido de la manifestación. No había concluido la manifestación todavía. No, que va, la plaza estaba de bote en bote. De hecho, eran de los pocos que estaban en el bar, eran estos dos señores. Y los representantes del pueblo. Luego, sí, a los pocos días, tuvimos una reunión en el ayuntamiento con el alcalde y con el primer teniente de alcalde. Yo sí que es verdad que esperé fuera porque la reunión fue con mi madre y con una de mis hermanas. A mí me aconsejaron que no entrara. En aquella época, bueno, al ser adolescente pues estaba un poco más reactivo y no había asimilado todavía lo que nos estaba pasando y entonces pues respondía a todo de manera muy impulsiva, con muchísima agresividad, entonces no me controlaba como ahora, no tenía ni la madurez ni los conocimientos que tenía. Tenías 18 años. Sí, y nada, pues tuvieron una reunión y mi madre les dijo que... El alcalde tuvo una reunión con la familia, con tu madre. Sí. Vale. Pocos días después de la manifestación. Sí, creo que a los 2 días. Vale. Fue un sábado, pues allá. ¿Y qué pasó? En esa reunión lo que mi madre le dejó claro fue que querían cambiar de abogado. Que querían cambiar de abogado y que se abriera una nueva vía de investigación con otros profesionales que trabajaran de verdad en el caso. Porque habíamos llegado a la conclusión de que en el caso no se había trabajado desde el principio, desde las primeras semanas.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Ángel, para después hablar también siguiendo el orden cronológico, de la llegada al gobierno en el año 11 de la que fue alcaldesa, Fidela Velázquez, de una rueda de prensa que celebraron en enero del año 12. Hablaremos de eso rápidamente y luego seguiremos comentando algunos asuntos de la investigación o de lo que se puede impulsar de la propia investigación. Si te parece, escuchamos publicidad y volvemos. Sí. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. No, continuamos con esta entrevista por si te acabas de incorporar ahora. Estamos conversando con Ángel Beltrán, portavoz de la familia de Marisa Hernández, esta joven entonces cuando fue asesinada de 36 años en San Juan de la Rambla. Fue asesinada en el año 2003, en septiembre. Estamos hablando de cómo ocurrieron el resultado de la autopsia, las investigaciones posteriores, contratación de abogado por parte del ayuntamiento, entonces presidido por Manuel Reyes, manifestación que se celebra en el año 2009, 6 años después, en la Plaza de San Juan, con mucha presencia de gente, no solo del municipio, sino de otros lugares, donde el propio abogado que contrata el ayuntamiento reconoce que no ha podido avanzar nada, que solo había en 6 años establecido contacto telefónico con una hermana de Marisa, que es la madre de Ángel, en 4 ocasiones, y que después se quedaba Ángel hablando en la última parte de la entrevista, antes de irnos a publicidad, de que el alcalde Reyes se reúne con la familia y allí lo que ocurre, por retomar ese hilo y luego ya entrar en otros asuntos cronológicamente, Ángel, lo que ahí el alcalde Manuel Reyes dice que es exactamente en esa reunión con la familia. Sí, en esa reunión lo que se habló fue que queríamos un cambio de abogado y que en conjunto con el criminólogo Félix Ríos queríamos establecer nuevas vías de investigación. Es decir, sí, pero ustedes se lo decían al alcalde de cara a que el propio ayuntamiento siguiera apoyando esto. Sí, fue la conversación que tuvo mi madre, que si nos podían ayudar. Cambiando de abogado. Sí, y añadiendo también, por favor, la presencia del criminólogo Félix Ríos. Sí, ¿no? Si no nos podían ayudar económicamente, por lo quiera que fuera, pues por lo menos ir a otras administraciones y que les contestó el alcalde, que a ti te conste, aunque no estabas en esa reunión, que te hubieran dicho. Bueno, cuando salieron de la reunión yo sí que hablé un poco con el alcalde y con el teniente de alcalde, Marco Antonio Abreu. Y nada, lo que se limitaron a decir fue básicamente que ahí estaban para lo que fuera y que efectivamente que iban a ayudar. Pero no les pusieron un abogado nuevo, ¿no? No. Ya luego el abogado nuevo, Andrés Martín... ¿Lo contrataron ustedes? Costeado por la familia. Sí. Oye, tú hablabas esta mañana en Radio Realejos, que me dejó helado, de que una beca que te habían conseguido para estudiar, la utilizaste el dinero para pagar el informe del forense de José Pestano. Sí, porque hicimos una colecta familiar, a pesar de que, bueno, como todas las familias, hay hipotecas, claro. Hay gastos de todo tipo. Tu familia no es millonaria. No. Es una familia normal, modesta, como cualquier otra, como yo, por ejemplo. Trabajadora, sí. Total. Y bueno, pues se invirtió parte de esa beca para pagar al forense, el informe del forense. Sí, diferentes gastos y entre ellos los del forense. El informe del forense arrojó luz. Estamos hablando de un informe del año... alrededor del 2012, sí. ¿Arrojó luz ese informe? El informe se limitaba a decir que había nuevas técnicas y que las pesquisas halladas en el cuerpo de mi tía podrían ser analizadas con esas nuevas técnicas. Claro, porque habían pasado 6 años. 8 años. 8 años, sí. Entre ellas el ADN mitocondrial de los pelos que no tenían raíz
y se podía extraer el ADN mitocondrial, que en el año 2003 no se podía hacer. Félix Ríos, en el periódico El Día, en septiembre del año 11, es decir, 8 años después, también hablaba de que podría estar oculta en el ADN, en cuanto a la identidad del asesino, los más de 100 pelos humanos hallados en el cuerpo de Marisa Sí. por la investigación policial en los primeros días tras el crimen. Y decía Ríos al respecto: los primeros informes de ADN se hicieron con técnicas de la época y sobre un número limitado Sí. de las más de 20 muestras extraídas con más de 200 elementos analizables que antes hablábamos. Efectivamente. Y el criminólogo también decía en esas manifestaciones al periódico El Día en septiembre del 11, lo que nosotros hemos pedido es que todas las muestras analizadas se vuelvan a estudiar con nuevas técnicas, que se analice todo lo que no ha sido analizado hasta ahora. Estamos hablando del año 11, 8 años después del crimen, y que se extraiga el ADN mitocondrial, que hablaba ahora Ángel, de los pelos que no tienen raíz, que son la mayoría. Y la pregunta es, Ángel, ¿por qué no se analizó todo? Ahí... Pasados 8 años, cuando el propio criminólogo y el propio forense hablan de nuevas técnicas y... Ahí está la gran incógnita. La verdad que yo nunca he sabido dar respuesta a esa pregunta, porque si hay un experto de una universidad que se le paga para eso, escribe un informe en el cual versa que hay nuevas técnicas y que esas pesquisas pueden ser analizadas nuevamente, e incluso las que no fueron analizadas en su momento, como bien dice en ese periódico, que hubo muchas muestras que no fueron analizadas y pueden ser analizadas para arrojar luz. La verdad que es algo que nunca hemos entendido. No te sabría dar una respuesta porque es que no la tenemos. Ya. Todo esto parece una novela negra, ¿no? Sí, la verdad que trama para una serie de novelas negras tenemos aquí, sí. Tengo una información que la puedo hacer pública porque fue en su momento público y notorio, por lo que voy a decir, que es la publicación de un libro que el abogado Fernández del Torco, Sí. Después del año 9, en que en esa manifestación reconoce que no se había podido avanzar, habiendo sido contratado por el gobierno del ayuntamiento presidido por Reyes, en esos 6 años, del 3 al 9, y que había llamado 4 veces a la familia, es decir, a tu madre por teléfono. Tiempo después, no sé cuántos años, Fernández del Torco publica un libro. Sí, publica lo que él llama una novela titulada Testigo Mudo, el reloj. La portada de la novela es... ¿Cómo se llama la novela? La tengo por aquí, una captura de pantalla. Testigo Mudo. Sí, Testigo Mudo, el reloj. Pero esa novela, de forma indirecta, Ángel, viene de forma subliminal a hablar o a entenderse que pudiera estar hablando del asesinato de Marisa Hernández, de tu tía. Sí, efectivamente. Esta novela está íntegramente basada en los hechos acaecidos en San Juan de la Rambla sobre el asesinato de mi tía Marisa. La protagonista se llama Macade y es una joven discapacitada que vive en un pueblo que se llama San Juan el Alto. O sea, mezcló Ico del Alto con San Juan, no sé si la imaginación no le dio para más. Y bueno, es una joven que raptan, violan. La fotografía de portada del libro, de la novela, ¿el reloj de dónde es? Esa es la torre y el reloj de la iglesia de San Juan Bautista de San Juan Casco. ¿Ah, sí? Sí. Y cualquiera que pase por San Juan es reconocible. Bueno, pues entonces... Testigo Mudo, el reloj, Juan Manuel. ¿Cuándo se publica esto? No sabes, no te acuerdas. La verdad es que no me acuerdo con exactitud, pero creo recordar que tendrá alrededor de unos 5 años la publicación, puede ser, sí, sobre el 18. La verdad que no le puse 18, 19, no sé. ¿Lo has leído, la novela? Sí, lo leí porque me lo prestó una amiga que lo compró. Yo me negué a comprar este libro y bueno, si algún día lo veo por ahí, pues lo leeré. Es un libro finito, se lee en 1 hora, ya lo tienes leído. Aparte de no voy a entrar en detalles acerca de la redacción, ortografía, etcétera, que deja mucho que desear.
Pero lo que este señor Escribe en esta novela referencia a muchos de los hechos del caso de mi tía Marisa, entre ellos esa manifestación multitudinaria, y se nota la indignación del protagonista de la novela, que casualmente es el abogado, el protagonista de la novela, y más casualmente se llama Ángel, el protagonista de la novela. Ángel... Como tú. Sí, como yo. Y bueno, yo la leí, ya te digo, me llevó una horita y poco. Y nada, yo sí tomé notas en casa acerca de, bueno, pues tal personaje es mi tía, cuál personaje es el político X, este es el del bar, este es el policía no sé qué, este es fulano, este es mengano. Bueno, sin entrar en detalle de la novela, que por lo que tú das a entender, en fin, vamos a dejarlo ahí, no la he leído, la quiero leer. Sin entrar en detalle, ¿qué impresión te causó el leer esa novela escrita por parte del abogado que durante los primeros 6 años de la investigación tras el asesinato contrata el ayuntamiento y dice 6 años después públicamente que no ha podido avanzar nada? Parece que después sí que pudo, por lo menos literariamente, sí, lo he dicho bien, y de forma fabulada, bueno, pues tenía una idea, ¿no? Sí, de hecho, él da a entender... Fabulada. Sí, él da a entender muchas cosas, pero lo que vierte en esta novela, desde mi punto de vista, y es una opinión mía personal, subjetiva, lo que vierte en esta novela es su indignación por haberle quitado el caso y habérselo dado a otro abogado, y que la gente se diera cuenta que con el otro abogado se avanzara más, es decir, que la familia estuviese enterada de todo en pocos meses, lo que con él no se produjo en años. Entonces, lo que este señor vertió en estas páginas fue más que nada indignación. O sea, el protagonista de la novela se indignó. Era abogado, ¿no? El protagonista de la novela. Sí. Era el abogado de Macabe. De Macabe, sí. Y bueno... Esto es, sinceramente... No, es surrealista total. Me parece de... Aparte de surrealismo, me parece de una... No, voy a entrar, no a calificar nada, pero la situación me parece algo muy, muy surrealista. Voy a dejarlo en ese calificativo que tú has dicho. Sí, yo... La verdad que, bueno, a mí me pasaron esta novela. Me pasaron la captura de pantalla cuando se publicó, sí, por el 19, por ahí fue. Y claro, cuando vi la foto de la torre de San Juan, de la iglesia de San Juan Bautista, yo la asocié pues a un ensayo, o digo, bueno, en San Juan se publican libros acerca del pueblo, de la historia del pueblo y demás, pues bueno. Y cuando veo el nombre de quien la había escrito y me habían dicho que era una novela basada, esta chica, esta amiga, que era una novela basada en el caso de mi tía. Y yo, claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Recuerdo que yo estaba en la laguna con unos amigos y me quedé... Te quedaste flipando, hablando en plata. Totalmente. Y bueno, de hecho mi impulso fue ir a una librería y a pedir el libro. Pero claro, después... Tengo la portada aquí, que la tenías tú capturada, me la pasaste por WhatsApp. Sí. Y el libro, pues si lo quieren comprar, vale... Hacemos publicidad a Fernández del Torco, 11,95 euros. 11 euros y 95 céntimos. Sí, de hecho, bueno, yo no lo compré porque mi amiga dijo, mira, yo lo compré. O sea, que lo que decíamos antes de novela negra, de todo el caso del asesinato de tu tía y la investigación, bueno, pues se publicó una novela. Sí, por el primer abogado del caso. La verdad que fue una sorpresa y bueno, la verdad es que no nos esperábamos esa reacción. Hace referencias, desde mi punto de vista, algunas de ellas muy peligrosas, a políticos. Hay gente que se suicida en la novela, pegándose un tiro en la boca, por ejemplo. Y yo sé a quién está haciendo referencia, evidentemente no lo voy a decir, pero sé a quién está haciendo referencia y esas cosas no se hacen. Esas cosas, además, tan evidentes, un pueblo tan pequeño, insisto, donde todos nos conocemos, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de a quién se estaba refiriendo en todo momento. Y además, evidentemente, en esa fábula, incluso el novelista encuentra a la persona culpable del asesinato, ¿parece o no?
¿O no? Sí, no lo sé. como O que da unos indicios. da ¿no? unos indicios como que él tiene la solución, como que, Ya. como que el abogado es quien soluciona todo, pero que no ha podido demostrarlo Y porque ahí no- va a ser una segunda parte de la novela, va a escribir. En fin, Pues la vamos a verdad dejarlo ahí porque es de chiste este aspecto de la novela. Yo siempre he dicho... Sí, perdóname que lo no, diga, no, es de sí, chiste sí. el aspecto este de la novela. Me parece perfecto que hayas referenciado esta novela porque el otro día lo hablaba con una compañera tuya de profesión, Daciel Abreu, en Sí. en Radio La Guancha. Buena compañera. Y yo lo que dije fue, digo, este hombre no tuvo tiempo en 6 años de investigar el crimen de mi tía Marisa, pero cuando se le quitó el caso, tuvo tiempo de escribir una novela basada en el caso. No sé, pero me parece, lo voy a decir, me parece una falta de respeto. A mí me parece, además de lo que tú has dicho, una falta de respeto, me parece que no es serio, que esto Porque no aparte, es nada serio. Aparte a mi familia... Y que no se corresponde Sí, tampoco con, su profesión como letrado No. sobre un caso que él ha llevado. En fin, pero bueno. Da una imagen distorsionada acerca de... Pero claro, él dirá, no, pero yo no estoy hablando del caso, estoy hablando de Macabe y de Sí. San Juan el Alto. Dos últimas preguntitas que te quiero hacer. Decías a la compañera Patricia esta mañana que han fallecido personas en esa zona del barrio de Las Aguas, después de Marisa, que han fallecido personas, y no sé si lo decías así, y casualmente, o no casualmente, personas también con discapacidad. ¿Qué es lo que querías decir? Del barrio de Las Aguas no, yo me refería a personas que vivían en las inmediaciones donde desapareció mi tía, Ajá. que lo que hablábamos al principio de... Inmediaciones de donde desapareció, Sí. en el casco. La calle estrecha, Vale. básicamente. Que es el punto negro, que es donde se produce todo. Bueno, han fallecido personas en circunstancias similares, de demencia, en términos coloquiales, perder la cabeza. Pero muerte natural, enfermedad o algo, ¿no? No asesinadas, ¿no? No, muerte natural, pero algunas de ellas incluso hasta prematuras por la edad en la que han fallecido. Pero nos ha llamado la atención que todo se manifieste en una pérdida de conciencia, ¿no? De que sea algo mental. Lo que hablábamos al principio de los gestos, las miradas, el ocultar cosas, etcétera, todo eso tarde o temprano tiene que florecer, tiene que emerger por algún lado, las tensiones acaban saliendo. Yo siempre pongo el ejemplo de estás enfadado por lo que sea, llegas a casa y no sé, lo que le dije a Patricia esta mañana, te ves una toalla que no está en el tendedero cuando debería estar y montas en cólera y la pagas con tu marido o con tu mujer o con el que sea que esté allí. Pues imagínate con un caso de esto. Nos ha llamado la atención que el final de estas personas haya sido muy parecido y que en concreto una de estas dos personas que ya no está en este mundo se fuera del pueblo a pasar los últimos días a otro municipio porque dijo en un sitio que se le hacía cuesta arriba vivir en la casa, que había muchos recuerdos en aquella zona y que se le hacía muy difícil vivir allí, que no quería vivir allí, que se sentía mal. Que... ¿Un hombre, una mujer? Una mujer. ¿Una mujer vecina de esa calle estrecha también? Sí. ¿Y se fue a vivir a otro municipio o a otro lugar del pueblo? A otro municipio concretamente. Fue una mujer que, bueno... falleció, me decía. Sí, ya falleció hace unos años, bastantes años ya. Y tuvo un abandono, yo la conocí, y la conocí antes y después, y bueno, era una mujer que a pesar de que ella tenía una edad, pues era coqueta, se arreglaba, era hasta presumida, vamos a decirlo así, y conforme fue pasando los años, esta mujer se abandonó por completo. Estaba muy descuidada la última vez que la vi, la verdad que... Años después del 2003. Sí. La última vez que la vi, la verdad que me dio mucha pena porque no... Casualmente después del 2003. Sí. Y lo que nos ha llamado la atención ha sido eso, que todos hayan fallecido con problemas similares. Tu familia, en esa lucha por intentar ese penúltimo esfuerzo para el esclarecimiento de este asesinato de tu tía Marisa, ¿qué ánimos tiene, Ángel? Porque yo no sé si preguntártelo, pero
¿Tú crees que hay algún tipo de mano negra, de maniobras, de dilación? No sé. Bueno, nosotros hemos sacado nuestras conclusiones. Es una pregunta que sí, yo hago, ¿no? nosotros hemos sacado nuestras conclusiones. Durante 20 años da para mucho. Evidentemente hemos hablado por activa, por pasiva. Hemos investigado por nuestra cuenta. Hemos entrevistado a muchísima gente que vivía en las inmediaciones de donde desapareció mi tía, en la zona de Charco Viento también, en la zona de Charco Verde. La Guancha, ¿no? Exacto. La gente que entre Santa Catalina y Santo Domingo, que se desplazan pues a pescar, a bañarse. Además, tú decías en la entrevista con Patricia que probablemente, que bueno, que pudiera ser que también esas personas conocían muy bien la zona, ese presunto asesino, esos presuntos asesinos, que conocían bien la zona, ¿no? De esa Sí. zona del charco y todo Sí, esto. sí, ¿no? porque se tarda muy poco. Hablabas de un bufadero, de una corriente Exacto, que sí. Previsiblemente pensaran que al tirar el cuerpo de Marisa ahí, pues se lo iba a chupar el cuerpo el bufadero, ¿no? Sí, sí. El que la tiró ahí... Sabía lo que estaba haciendo. Sí, los que la tiraron ahí sabían lo que estaban haciendo porque conocían la zona. Saben que es una zona muy solitaria. Allí no van sino los 4 que van a pescar y poco más. ¿Y se tiene que bajar caminando? Puedes bajar hasta cierto punto en coche, pero luego tienes que caminar un trocito, pero es poco. Y no había huellas de neumáticos ni nada. Hombre, ya yo ahí... En el año 2003, Sí, el 11 de septiembre. Por la época... En las pruebas periciales no aparece nada de neumáticos, de gomas de neumáticos de coche. Ya por o sea, yo al ser esa época y al ser un niño, ahora mismo no... Para que se lo preguntes al abogado. Sí, o a Félix. No recuerdo Es que, bien, pero... En fin, es que de verdad, o sea, da tristeza esto. Sí, no, es que desde el La principio... pérdida irreparable de tu tía, una mujer tan llena de vida, tan agradable, con esa inocencia por su accidente y la enfermedad mental que le produjo esa caída y ese golpe en la cabeza siendo una niña de 6 años, además de esa pérdida irreparable, el que no se pueda dar, el que, como tú has dicho en varias ocasiones, hayan un asesino o asesinos, o en femenino, en el género femenino, como queramos ponerlo, que se esté riendo de todo el mundo. Sí, nosotros, hombre, desde el principio la investigación presentó irregularidades, desde tardar en montar el operativo de búsqueda, quizás fueron unas horas determinantes porque se pudo haber avistado algo. Se tarda muy poco desde el casco de San Juan hasta la zona donde se dice que se arrojó el cuerpo, se tarda en torno a 1 minuto y medio. Fíjate, un coche un par de minutos. Sí, 1 minuto y medio, exactamente, cronometrado. Minuto 27 para ser exactos, porque el otro día fui con la periodista de Televisión Canaria, una magnífica profesional, Lidia Rodríguez. Y lo comprobaron, hicieron el minutaje. Y yo se lo dije a ellos dos, tanto a ella como a Andrés, su cámara, le dije, ¿ustedes se han dado cuenta lo poquísimo que hemos tardado del casco de San Juan aquí? Y el cámara asintió con la cabeza. Y si tú le llegas a ver la cara al cámara, la cara, pero como tú decías antes, flipando, pues el cámara era asombrado y Lidia me dio la razón. Dice, no, es que viendo la zona, una zona de platanera, máxima en aquella época que las viviendas vacacionales que hay hoy en día pues no estaban. No. Y si estaban, se estaban construyendo, era una fase muy primaria. ¿Esto por el camino de los Alenes? No, esto es por... ¿Hay que bajar por dónde? Esto es pasando a Luteide. Hay una entrada por allí y ahí se va el Charco Verde. Y la zona del Charco del Viento es Y donde el coche ya no llega más, después a donde llegas al mar y puedes arrojar una piedra o un cuerpo humano, hay un acantilado allí y bueno, ahí puedes tirar lo que sea. En fin, Ángel, en todo lo que podamos ayudar desde esta casa de la radio, desde Icoden Daute Radio, sabes que tenemos los micrófonos abiertos y un especial interés, y digo especial porque, como todos los medios y todas las personas de buena fe, porque se pueda detener y juzgar a las personas o personas responsables del asesinato de Marisa. Sí, nosotros también desde la familia queríamos agradecer, siempre lo hemos hecho, a los medios de comunicación, porque yo siempre lo he dicho y no me importa repetirlo las veces que haga falta. La voluntad política en San Juan de la Rambla, no es que tenga yo una inclinación por el Partido Socialista ni por Fidela Velázquez,
Pero yo conozco a Fidela personalmente, esto no es ningún secreto. Y bueno, es que se nos quedaba, perdóname, ahora que me lo acabas de recordar, perdona, sí, que lo dije antes y luego me olvidé, en enero del 12, una vez que ella gana las elecciones en mayo del 11, pues se manifestaba la propia alcaldesa, exigía que concluyeran todas las pruebas que siguen estancadas en la delegación canaria del Instituto Anatómico Forense. Y también por una decisión que fue adoptada por unanimidad en el Pleno, fue aprobado esto y se activó en cierta manera, porque había como una cierta dejadez, ¿no?, después del año 9 y de aquella famosa manifestación, ¿no? Sí, no, eso, el caso quedó ahí. Y nada, sí que es verdad que notamos cuando Fidela entró al poder su predisposición de ayudar a la familia, de ayudar con el caso. Como ella bien publicó recientemente en sus redes sociales, que me llegó la captura, es una losa que pesa sobre San Juan de la Rambla, palabras textuales de la ex alcaldesa. Y la verdad que Fidela en ese sentido tendrá sus fallos, como los tengo yo, como los tienes tú, como los tenemos todos. Todos tenemos fallos. Pero en eso sí que la tengo que defender públicamente, porque con nosotros ha aportado muy bien, ya desde la oposición, de cuando estaba en la oposición. De hecho, un dato que nunca he hecho público en ningún medio de comunicación, y fue gracias a Fidela Velázquez, en esa manifestación había un señor, que estaba un poco ebrio, y ¿sabes quién fue quien lo sacó de la plaza? Para que no entorpeciera el discurso de la madre de Sandra Palo. Fidela Velázquez. Lo tranquilizó y lo sacó por donde antiguamente estaba la Cruz de los Caídos, que hoy en día no está. Pero además ahí no era la alcaldesa, porque no, en el año ahí, 9 era sí, concejala en la oposición. Ella era o estaba de consejera, no lo recuerdo. Consejera del Cabildo, creo. Era concejala y después fue nombrada consejera de Educación, sí. Pues fue ella la que sacó a este señor que estaba ebrio y empezó a gritar. En fin. Dio más ejemplo que los que estaban gobernando que se fueron a tomar la cerveza. Bueno, lo has dicho tú, pero yo creo que se puede decir las cosas. Blanco y en botella es leche, Ángel. Cada uno saca sus conclusiones, ¿no? Pero lo importante aquí es lo que es. Sí, que puedan ser detenidos o detenido el presunto o la presunta asesina. Sí, yo también quería hacer un apunte ya para ir cerrando un poco. Y aquí ya sí me dirijo a la gente que tiene ese afán por la política. La política es necesaria, es evidente que es necesaria porque tienen que ser servidores de lo público y tienen que ser administradores de lo público, pero la política no puede ser un medio de vida. O sea, el que quiera vivir, que estudie, que se forme, que busque un trabajo o que apruebe una oposición. Si quieres meterte en política porque quieres ayudar a tu pueblo, porque quieres hacer cosas por tu municipio, me parece perfecto, me parece muy bien que tengas ideas. Tú has tenido aquí muchos políticos de San Juan de la Rambla. Tengo constancia de que algunos de ellos incluso no se han presentado a las entrevistas. No, aquí conmigo. Todos se han presentado. Menos uno. Menos uno, sí. Menos uno, sí, que se presentó un par de veces, pero la última vez no se presentó. Sé quién es. Y yo lo digo así porque después eso fue en el año pues 13, 14, después de la moción de censura. Por el 14. De la moción de censura, Fidela Velázquez, el que fue entonces alcalde tras esa moción de censura, que era Tomás Mesa. Exacto. Lo había entrevistado un par de veces y en un programa que yo hacía los sábados en aquellos años, pues en directo, y estábamos esperando por él y, en fin, llama a su jefe de prensa diciendo que no podía venir porque había tenido un accidente y tal, y pues, en fin, un accidente. Sí, y me entero que al día siguiente, que había chocado su coche y tal, y me entero que al día siguiente ese coche, sin estar chocado, estaba en el casco urbano de San Juan de la Rambla. El coche del alcalde. Entonces yo digo, pues Tomás Mesa no viene más a la radio. Sí, porque me ha engañado. Es la única. Sí, la única de vez. De hecho, sí, todos han estado. Manuel Reyes, Marco Antonio, en la oposición, yo qué sé, Lidia, después la propia Fidela como alcaldesa y como concejala en la oposición, Ezequiel como concejal en la oposición y como alcalde, el otro día estuvo Juan Ramos, el actual alcalde, aquí han estado todos. Sí, yo lo quería decir porque... Somos plurales. En San Juan de la Rambla, desde mi punto de vista, no hemos sido muy agraciados con la política. Yo también intento ser lo más plural posible. Sí que es cierto que he tenido inclinación por cierto partido,
Porque yo creía en su momento que era necesario un cambio en el aparato político de San Juan de la Rambla. No, creo que no es bueno para ningún partido que gobiernen siempre los mismos. Yo creo que hace falta renovación. Pero en determinadas circunstancias, como por ejemplo el caso de mi tía, para estar en política se debería de exigir unos mínimos para saber actuar, para saber reaccionar. Unas fiestas de San José en el año 2003 que no se suspendieron. Que no se suspendieron. No se suspendieron. Fiestas de San José que se celebran en septiembre. En septiembre. Sí, en septiembre. ¿Y las fechas de celebración eran posteriores a ese 9 de septiembre? Durante las labores de búsqueda... ¿Las fiestas seguían celebrando? Sí, algunos actos sí, otros sí que es verdad que después se suspendieron. Se suspendieron, pero durante el operativo de búsqueda sí que es verdad que de hecho tenemos constancia, esto fue así, yo lo he dicho en diferentes medios. En fin, Ángel, vamos a no seguir ahondando en eso del aspecto político, pero yo creo que lo has dicho claramente, la sensibilidad que hay que tener para estar en responsabilidad de cargos públicos con poder político. Ángel, ojalá que se pueda juzgar, se pueda detener, juzgar y con las pruebas convenientes condenar al o a los asesinos de tu tía Marisa. Sí, nosotros también lo esperamos desde la familia, estamos trabajando en eso y bueno, ahí seguimos en la lucha. Aquí están estos micrófonos abiertos para cuando consideres cualquier avance que pudiera haber, ojalá, en la investigación que pueda contarse en la radio, aquí estamos, ya lo sabes. Pues muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, pues nosotros nos vamos.